presencia. Nos has permitido adorar tu nombre, mi Dios, pero ahora, Padre Santo, mi Dios, ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Primeramente, mi Dios, te pido que tú tomes control de mi vida, que me des la sabiduría, Padre Santo, mi Señor, que no hable yo con mis palabras, sino que, Padre bendito, mi Señor, seas tú el que hable, Padre Santo, a tu iglesia, a tu pueblo, Padre Santo, mi Señor. Toma control de este lugar y te pido que tú quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros ojos y de nuestros oídos, Padre. Dios bendito, todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo que nos toca en este día, pero primeramente quisiera que recordar nada más algo de quién hablábamos el capítulo anterior, que fue en el capítulo 4, y nos hablaban de Caleb. Nos hablaban de Caleb, un hombre que a los 40 años fue enviado como espía a reconocer la tierra prometida, que era Canaán. Fue un hombre que confió en Dios, aún en los momentos más difíciles, y que siempre fue adelante, descansando en las promesas de Dios. Ese fue Caleb. Pero en el día de hoy nos toca el capítulo 5, que lleva de título Las necesidades. Pero primeramente quisiera que dejáramos en claro qué es una necesidad. Una necesidad es algo por lo cual muchas veces nosotros atravesamos. Es algo variable, que no siempre es estable, o de siempre. Es algo que puede ser en alimento, puede ser agua, vivienda, protección, afecto, seguridad. Pueden ser muchas las necesidades por las cuales podemos atravesar hablando humanamente. Pueden ser varias, pero pues gracias a Dios nunca son eternas, ¿verdad? Nuestro texto base está basado en Jueces 1:15 y dice: ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. La vez que me tocó a mí leer y vi que me tocaba esta participación, pues comencé a estudiar. Les soy bien sincero, leí todo este capítulo 5 y no le entendí nada. Absolutamente nada le entendí. Y dije, bueno, es normal, le doy otra vuelta. Lo volví a leer y no entendí nada. Y me dio miedo, porque dije, pues básicamente ya todo está acá desarrollado y aún así no lo estoy entendiendo. En aquel entonces, pues, estaba atravesando una situación y aún la sigo viviendo. Y estaba llorando a Dios y en mi oración pues, le pedí a Dios que me diera sabiduría para salir de esa situación por la cual estaba atravesando. Y en eso llegó este tema. Y Dios comenzó a hablar. Muy bien. Para eso comencé a leer en Jueces, pero leí los versículos antes y fue desde el capítulo 12. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice: Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Axa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Axa por esposa. Otoniel era hijo de Kenas, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Axa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar de su burro, le preguntó qué quería, y Axa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua. Por favor, dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Aquí en estos 4 versículos hay 3 personas que resaltan: es Caleb, Otoniel y Axa. 3 personas diferentes, edades, género, pero también muy similares.
¿Similares en qué? Caleb, un hombre valiente, temeroso de Dios, un hombre de fe. Otoniel, que era sobrino de Caleb, que también era un hombre que confiaba totalmente en Dios y que en su momento se aferró a las promesas de Dios cuando dijeron que tenían que entrar, y él creyó totalmente en Dios y en la promesa de que esa tierra iba a ser para ellos. Y Axa, una mujer decidida, una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer sabia. Son tres personas diferentes, pero con ciertas cosas muy similares. Dice en la introducción, Otoniel, por su valentía, había ganado una esposa, y el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso está en Proverbios 18:22. Pero Otoniel buscaba algo más que una esposa. Cuando su tío Caleb dijo, el que entre y conquiste Debir, le voy a dar esposa, yo creo que él no dijo, yo voy, yo peleo y me gano una esposa. Él más que una esposa también ganaba, él buscaba también tierras, buscaba un campo, buscaba un territorio, buscaba posesiones. Otoniel era un hombre de guerra, un hombre valiente y que en su momento creyó a Dios cuando entró y conquistó en Debir. También Otoniel llegó a ser uno de los primeros jueces de Israel. Un juez no es como lo que ahorita vemos, un hombre que se sienta en un sillón, en un asiento, y dice, tú eres culpable, tú no, tú sí, tú no. En aquel entonces los jueces eran muy diferentes. La traducción más exacta es que eran hombres, eran mujeres, eran libertadores, salvadores, eran grandes líderes que peleaban batallas duras y que siempre estaban decididos a obedecer a Dios en toda circunstancia. Otoniel llegó a ser uno de ellos. Pero aquí está pasando algo. Primeramente vemos a Otoniel confiando totalmente en Dios, entrando y conquistando. Después de eso, él se casa y ocurre algo ahí. Dice en Jueces 1:14, dice, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. ¿Por qué Otoniel le pide a su esposa que ella vaya y hable con Caleb y le pida un campo? ¿Por qué no fue él? No estoy diciendo con esto que él sea malo. No estoy diciendo con esto que él sea una mala persona, o un mal esposo, o un mal líder. Simplemente algo ocurrió ahí. Porque en aquel entonces él era el que tenía que haber ido. Él era el que tenía que haber ido y hablar. ¿Por qué no fue él? Como lo digo, no estoy diciendo que él sea malo. Porque como ya se los comenté y como más adelante lo vamos a ver, más adelante él llegó a ser uno de los libertadores de Israel. En este momento solamente estamos viendo a un hombre que, no sé, tal vez se distrajo, tal vez se confió, tal vez bajó la guardia, o como a veces decimos, pues se le fueron las patas, ¿no? Solamente fue eso. Y con esto, y me quiero dirigir a los varones, porque precisamente estamos hablando de un hombre, de un varón, es que nosotros también podemos llegar a pasar por eso. Nosotros tal vez también nos podemos llegar a equivocar, tal vez podemos llegar a cometer algún error. No estoy hablando de pecado exactamente, simplemente que en ocasiones por problemas, por afanes, por situaciones de la vida, nos podemos llegar a distraer y cometer algún error. Y eso es válido, no está mal. No estoy diciendo que el día de mañana digamos,
Si Otoniel lo hizo, yo por qué no me puedo equivocar, ¿verdad? No, simplemente son circunstancias que podemos llegar a pasar, que podemos llegar a vivir, que nosotros no buscamos y que en su momento las estamos viviendo. Eso fue lo que en su momento le pasó a Otoniel. Y eso es tal vez lo que nosotros podemos llegar a estar pasando. Lo malo no es eso. Lo malo no es que estemos viviendo en ese punto, o que lo hayamos vivido. Lo malo es que lleguemos a ver ese error, que lleguemos a ver esa situación en nuestras vidas y que no hagamos nada. Que digamos, bueno, yo no lo busqué, Dios, tú sabes que yo no lo quise, pues ya, ¿qué más da? Eso sí sería malo. Lo malo sería que no hagamos nada por salir de ese bache. Podemos decir, bueno, pero yo acepté a Cristo, yo soy nacido de nuevo. Aún así me puedo equivocar, sí, aún así nos podemos llegar a equivocar. Qué bonito sería que en el momento en que aceptamos a Cristo, toda nuestra vida se vuelve color de rosa y nunca cometemos errores. Pero no es así. Sí nos podemos llegar a equivocar. ¿Saben? Yo les comentaba que cuando comenzaba a estudiar ese tema, no entendía. Y yo precisamente estaba pasando y todavía estoy pasando por una situación que no busqué, que no quise estar ahí, pero que estoy ahí. Y yo cometí ese error de decir, Dios, yo no lo quise, tú sabes que no lo busqué, ni modo. Y me quedé ahí. Ese fue mi problema. Lo duro fue en una ocasión llegar a casa y ver a una mujer sentada, estudiando, leyendo la Biblia, dando todo, cuando yo no estaba dando nada. Ese fue el problema. Varón, no sé qué situación estés pasando tú, no sé pues qué situación hayas pasado, y no sé qué situación vayas a pasar el día de mañana. Pero si estás en ese bache, no te quedes ahí. Levántate, dale con todo, sacúdete y sigue adelante. No te quedes ahí. 2. Axa. Axa, con visión más amplia y mejor fe, no pide un campo, pues da por hecho que ya tenía tierra en el Negev, posiblemente la tierra que había conquistado quien sería su marido o quien en ese momento ya era su marido. Por esto, ella pide fuentes de agua, para que así el valor de su propiedad fuera mayor. Seguramente está pensando en la heredad que poseerían sus hijos. Mujeres, gracias a Dios por la vida de ustedes, porque algunos ya estamos casados, y los que no están casados son solteros, pero siempre hay un Axa a nuestro lado, ya sea nuestra esposa o ya sea nuestra madre. Siempre hay un Axa a nuestro lado. Axa usa esa sabiduría. Una mujer sabia actúa. Ella bajó del asno. En el mismo versículo 14 dice que después de que él la persuadió para que pidiera un campo, dice que ella se bajó del asno. ¿Qué quiere decir que estaba en el asno? Ella ya se había casado, ya se iba con su esposo, ella ya estaba cómoda, ya estaba con todas sus cosas arregladas para retirarse. Su esposo se acerca y le dice, oye, pídele a tu papá un campo, que nos dé más tierras. Y ella, con sabiduría, se baja de ese asno. Mujer, Dios no quiere que tú estés cómoda. Dios no te quiere ahí cómoda y sentada. Dios te quiere que trabajes. Dios te quiere hacer que trabajes. No te quedes en esa comodidad. Y gracias a Dios, porque yo he podido ver que aquí hay muchas mujeres que tal vez en su momento, como lo han dicho, no estábamos trabajando, y hoy sí estamos haciendo muchas cosas. Axa fue valiente al pedir, fue valiente al hablar, en una época en la cual las mujeres no lo habrían hecho. Pero
ella no habló porque su esposo se lo haya pedido. Ella habló porque ella sabía que tenía un padre que la amaba y un padre que la iba a escuchar. Mujer, no sé qué prejuicios hay en tu vida, pero hay un padre que te escucha, hay un padre que te ama y hay un padre que está esperando por ti. No tengas temor de hablar, no tengas temor de buscarlo, ni tampoco de pedirle. Axa tiene dos significados, bueno, tiene varios significados su nombre, pero hubieron dos en especial que a mí me gustaron. Uno es adornar y el otro es rompiendo los velos. Cuando ella se baja y le dice a su padre: papá, me has dado un terreno, pero mi terreno es un desierto. Yo no quiero vivir en un desierto. Ella buscó cómo adornar ese terreno y le dice: dame aguas. Ella buscó cómo adornar ese terreno y pidió aguas, y al hacerlo rompió ese velo que había, porque las mujeres en aquel entonces no eran las que pedían, no eran las que hablaban. Ella rompió con esos prejuicios. Axa sabía lo que necesitaba. Axa sabía lo que necesitaba para cambiar su situación. Sabía lo que venía por delante. Pero mejor aún, ella sabía a quién recurrir y recurrió a su padre. Si adelante de ti hay un desierto, no tengas miedo. Hay que cruzarlo. Pero tenemos un padre que nos va a dar aguas. Y aún en medio de ese desierto, Él va a estar ahí. Él nos va a proveer y Él nos va a cuidar. No sé cuáles sean las situaciones que estén viviendo, pero hay un Padre que siempre va a estar a nuestro lado. Dice en el 3, la respuesta fue más abundante que la petición. Esto con Dios es siempre realidad. Eso está en Jueces 1:15. Con Dios, esto siempre es una realidad. Dice en Mateo 7:11, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Caleb era humano y le dio un regalo muy, muy agradable a su hija. No solamente le dio un manantial, le dio dos. Y de esa misma manera es nuestro Padre. Siempre nos da más allá de lo que le pedimos. Siempre nos da mejores cosas de las cuales pedimos. 4. ¿Qué lecciones aprendemos de esto? ¿Qué necesitamos? La valentía de un hombre de guerra, la visión y la fe de una esposa, pero sobre todo, tomar la decisión de bajar del asno y exponer al Padre de las Luces, Santiago 1:17, las peticiones de nuestro corazón. Sin valentía, sin visión, sin fe y sin sabiduría, no sirve de nada que sepamos que tenemos a un Dios poderoso que nos puede proveer de todo. ¿Por qué lo digo? Porque podemos decir: Dios, tengo problemas en el trabajo. Y Él te puede decir: sí, pero te la pasas peleando. Le podemos decir: Dios, me va mal en la escuela. Y Él te va a decir: sí, pero nunca te veo haciendo tarea, ni entras a las clases. O le podemos decir: Dios, tengo problemas en casa con mi familia. Y Él te va a decir: sí, pero cuando tus hijos y tu esposo llegan no hay comida, no hay nada. No basta con pedir, también hay que actuar. Salir de ese bache. Y con esto no estoy diciendo lo que aquel dicho dice, no, ayúdate que yo te ayudaré. No estoy diciendo eso. Simplemente que debemos enfocarnos en hacer lo que Dios nos pide que hagamos, en obedecerle a Él
Y todo lo demás Él se va a hacer cargo de todo lo demás, de esos problemas, de esas necesidades. Él va a resolver todo. Simplemente enfoquémonos en obedecerle solamente a Él. Y de lo demás Él se hace cargo. Créanme que Él se hace cargo. Dice que debemos aprender a orar haciendo uso de tus ojos y de tu fe, dando como hecho lo que Dios ya ha prometido. ¿Por qué debemos orar aprendiendo haciendo uso de nuestros ojos y de nuestra fe? Por dos cosas. De nuestros ojos, hablando carnalmente, porque cuando oremos, es bueno que le digamos a Dios: Dios, tengo problemas, tengo miedo, tengo temor. Dios, tengo esta necesidad, la salud, el dinero, todo eso es lo que mis ojos ven. Pero con fe, yo creo en tus promesas, yo creo en todo lo que tú me has dicho, creo en todo lo que tú has hecho y creo en todo lo que tú vas a seguir haciendo. No debemos de quedar nada más en lo que nuestros ojos ven. También debemos de creer, y más que nada creer y confiar en Dios y en sus promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Selección, dice en la siguiente página, Jueces 1, 11, 15. Y ahí habla de lo que ya hemos leído hace rato, de cuando Caleb les dice que el que entre, el que conquiste, les da una esposa, de cuando se casa Otoniel, de la petición que hace Axa. Pero en el 3:17, no, 3:7, 11, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Lo que les decía hace rato, primeramente vemos a Otoniel creyendo en Dios totalmente. Después le pasó algo y manda a su esposa a hablar por él. Pero ahora vemos cómo Dios lo vuelve a levantar. Él salió de ese bache. Ahora él es uno de los libertadores de Israel. Él va, él pelea, y con la bendición de Dios él gana. Dice 1. Asistes a las reuniones de oración que se celebran cada semana en tu iglesia local. Para que ganen vitalidad, añade estos ingredientes cuando te toque orar. 1. Contesta: heme aquí, a la voz de Dios que nos llama a luchar contra el enemigo. Eso está en... Ricardo, ¿podrías leer Efesios 6:12, por favor? Alguien que me busque 2 de Corintios 1:20, y alguien más, 1 de Timoteo 4, 14, 16, por favor. Efesios 6:12. Por tanto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Dice: 1. Contesta: heme aquí, a la voz de Dios que nos llama a luchar contra el enemigo. Imita a Otoniel. Otoniel no puso su mirada en el enemigo que tenía enfrente. Él no puso su mirada en Cusán. Él no dijo: es un enemigo grande, es un enemigo poderoso. Él no se fijó en quién estaba delante. Él simplemente obedeció y dijo: si Dios me está llamando, si Dios me pide que lo haga, voy y lo hago.
Y esa es la manera en la cual nosotros también debemos de actuar. Cuando Dios nos pida que hagamos algo, lo hacemos. Si Dios nos pide ven, vamos. Y si Dios te dice espera, esperamos. Así de simple, así de sencillo. 2. Agradece todas las promesas que en Cristo son sí y en Él amén. Segunda de Corintios 1:20. Amén. Dice, Axa tuvo la confianza de acercarse a su padre. Tú también puedes acercarte a Dios y confiar y dar gracias por todas sus promesas. Todas las promesas de Dios se cumplen en su momento, en su tiempo, y no cuando nosotros lo queremos o lo pedimos. Y por cada una de ellas debemos dar gracias. Por las que ya se hicieron y por las que aún no se han cumplido, aún así debemos de dar gracias por ellas. 3. Usa los ojos de Cristo para ver las necesidades en tu propia vida, en los miembros de tu iglesia y en la comunidad en donde vives. Primera de Timoteo 4, 14, 16. No descuides el don que hay en ti, que pueda, mediante profecía o la imposición de las manos, describirte de él. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina consistentemente, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te creen. Amén. No sé cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida. No sé cuál sea. Tú lo debes de saber. Tal vez te dio una voz melodiosa. Tal vez te dio amor para los niños. Tal vez te dio ese don para servir. Tal vez te dio esa facilidad de palabra o para poder entablar conversaciones con las personas. Yo no sé cuál sea ese don, pero sea cual sea ese don, ocúpalo para Dios, ponlo a su servicio. Yo tengo un amigo que en una ocasión fuimos al IMSS, fuimos a visitar a un familiar, y él tiene ese don, él tiene esa facilidad de palabra. Y recuerdo que esa vez llegamos, nos fuimos al elevador, y adentro ya había unos doctores y unos residentes. Y él y yo íbamos conversando, íbamos platicando, íbamos bromeando. Y entre las bromas, de pronto él me dice, es que así son los que trabajan acá. Son bien groseros, dice. Y atrás de él estaban ellos, los doctores y los residentes. Y yo me quedo así bien serio. Yo entendí que él estaba bromeando. Pero en eso él se voltea y le dice a las personas, no es cierto, estoy jugando. Si yo lo hubiera hecho, me hubieran agarrado a coscorrones en ese momento. Pero con él no. Se comenzaron a reír con él. Y se comienzan a reír, sí, así somos. Algunos, otros somos peores, le comienzan a decir. Y entonces él comienza a platicar con ellos. Y hola, ¿qué tal? ¿Tú trabajas acá? ¿Qué haces acá? Comienza a entablar una conversación con ellos como si fuera su amigo. Y yo nada más me les quedo viendo y ellos platican con él. Y ellos le preguntan, ¿y a qué vienes? Vengo a visitar a un familiar. Venimos a orar por él, a animarlo. Y les comienza a predicar. Y llega un punto en el que llegamos a nuestro piso, se abren las puertas del elevador. Y yo me salgo y le digo, ¿los conocías? Me dice, no, son bien a todo dar. Y yo así, no inventes, ¿cómo lo haces? Hay personas que son así. Yo no lo soy, ya lo habrán notado, ¿verdad? A mí no se me da eso. Pero hay quienes sí. No sé cuál sea tu don. No sé qué es lo que Dios puso en tu vida. Pero sea lo que sea, porque a todos nos puso un don, a todos nos dio algo. Sea lo que sea, úsalo. Ocúpalo. No para tu vanagloria, no para ti, sino para ponerlo a servicio para Dios, para las personas que te rodean. Dice, también piensa en los momentos de oración que puedes tener como familia. Los hombres y las mujeres no piensan igual. Dios los hizo diferentes y por eso ven las cosas diferentes. Esto debe de enriquecer la oración
que se eleva a Dios como familia. Y eso es muy cierto. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Podemos estar atravesando el mismo problema, la misma situación, pero tenemos diferentes perspectivas. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Cuando estés en casa, cuando vayas a orar, si ya eres casado, aplícalo, ponlo en práctica. Dile a tu esposa, amor, vamos a orar por esta situación que estamos viviendo. Y aunque los dos estén orando por la misma situación, te vas a dar cuenta que las palabras que tú ocupas no son las que ocupa tu esposa, que los puntos que tú estás diciendo no son los que está ocupando ella, o no son los que está ocupando él, porque todos vemos las situaciones y los problemas desde diferente perspectiva, y no es malo. Dios así nos creó, Dios así nos hizo, y eso es lo que nos ayuda día con día para seguir adelante. Ya casi para finalizar, dice en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos hemos de pedir con bendición. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Indecibles. La acción de Axa ilustra muy bien este versículo de la epístola de los Romanos. Otoniel sugirió pedir un campo. Axa pidió fuentes de aguas y Caleb concedió. Si yo presento mi oración como Otoniel, el Espíritu Santo sabrá mejor que yo lo que necesito y Él podrá interceder delante de Dios para aquella situación o para aquella necesidad. Cuando oremos, ¿qué promesas son las que creo? ¿Qué necesidades son las que puedo ver? ¿Y qué recursos son los que pido? Todos vivimos cosas diferentes, todos pasamos por situaciones diferentes. Y Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros cosas muy diferentes. ¿Qué necesidades son las que tienes? ¿Y qué recursos son los que estás pidiendo? Seamos valientes como Otoniel, pero también seamos sabios como Axa. Sepamos pedir, sepamos orar. Y con esto es todo. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Gracias.